Hoy les vamos a hablar del sistema digestivo. Todo empieza en la boca de todos los humanos, con los dientes y las glándulas salivarias, ya que pueden tomar los alimentos y romperlos en partículas más chicas. Nosotros tenemos glándulas especiales debajo de la lengua donde se bombea la saliva con amilasa, la cual va a ayudarnos a romper muchas enzimas. Cuando el alimento está en la boca se le conoce como bolo. Él pasará por el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y así hasta su expulsión. Ahora les vamos a hablar acerca de la peristálisis, la cual es un movimiento en el esófago, el cual ayuda a que el bolo pase hasta el estómago. Estas contracciones son tan poderosas que podemos estar boca abajo y aún así se pasaría la comida. Esto, en otras palabras, quiere decir que podríamos o tendríamos la posibilidad de comer boca abajo. Gracias a la tecnología de hoy en día, podemos tener una vista e imágenes por dentro del estómago y del esófago. Y se podrán detectar enfermedades como la gastritis, úlceras en el estómago, etc. Una vez que el bolo entra en el esófago, sale por un orificio en la parte de arriba del estómago, el cual será explicado más adelante por mi compañera Aranza Lozano Malo. El estómago es una bolsa de músculo que aplasta y exprime el alimento en líquido. Al mismo tiempo, los ácidos descomponen los alimentos y las paredes del estómago se protegen a sí mismos con un forro de moco. Sin ello, los ácidos podrían digerir partes del mismo estómago, causando úlceras en el estómago. Aproximadamente una hora más tarde, el estómago aprieta la comida descompuesta a través de un pequeño agujero llamado esfínter pilórico. La comida entra en el intestino delgado, un serpentín de tubo de 11 pies, durante absorbemos la mayoría de nutrientes. La pared interior del intestino delgado es forrado con millones de proyecciones microscópicas llamada villi. Estas incrementan el área de la superficie, haciéndolo más sencillo de absorber los nutrientes. Primero, el páncreas bombea un jugo que neutraliza el ácido estomacal. De ahí, la bilis desde el hígado descompone los hechos en gotitas minúsculas. Gotitas más pequeñas son más fáciles de absorber para el intestino. Después de hora y media, el intestino delgado ya ha absorbido la mayoría de los nutrientes de la comida. Es tiempo para lo que falta de moverse en él entre el intestino grueso a través del esfínter ileocecal, válvula que evita que la comida regrese de donde vino. Lo que queda es una combinación de restos de comida y células muertas. El trabajo principal del intestino grueso es absorber agua y electrolitos. Muchas bacterias viven ahí también, pero no es por una infección. En realidad las necesitamos. Ellas producen enzimas que rompen carbohidratos complejos en la comida, carbohidratos que no pudimos digerir de otra manera. Finalmente, después de aproximadamente 12 horas, expulsamos lo que queda de nuestra primera comida.
Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, tome asiento, por favor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Aranza Lozano. Bueno. ¿A qué viene aquí? Bueno, verá, he tenido recientemente estos síntomas de ardor en el estómago, pérdida de apetito, como puede ver, vómito de sangre, lo cual me hizo recapacitar y tomé la decisión de venir acá. Bueno, los síntomas de los que habla usted son de la gastritis. ¿Qué es eso, doctora? Bueno, es una inflamación en el estómago. Hay varios tipos de esto. La aguda, no específica y la infecciosa. La no específica es causada por factores como ingerir alcohol, medicamentos, alimentos irritantes o calientes y enfermedades como la insuficiencia renal crónica. Suele ser transitoria y puede ceder con antiácidos y una dieta libre de irritantes. Por otro lado, la infecciosa presenta los síntomas que usted acaba de mencionar: el dolor en la boca del estómago, que siente como ardor y sensación de quemadura. Correcto. Las náuseas, el falta de apetito y vómito. La infecciosa principalmente es causada por una bacteria llamada Helicobacter pylori y se requiere un tratamiento con antibióticos o retirar agentes irritantes, depende de la causa, pero para evitarla lo más recomendable es llevar una alimentación adecuada. La gastritis, la crónica, se presenta cuando la inflamación existe por tiempo prolongado. También es causada por bacterias como el Helicobacter o virus como el herpes o parásitos, entre otras cosas, como ingerir antiinflamatorios y tomar alcohol seguido. Enfermedades autoinmunes, estas son en las que el organismo va destruyendo las células, y quimioterapias y radioterapias. Los síntomas de la crónica son los mismos que en la aguda, además de sangrado del tubo digestivo, vómito de vacaciones con sangre, debilidad y a veces diarrea. Se me hace que lo que usted tiene es la crónica. Para saber cuál de esta es, aunque presenta más síntomas de la crónica, es necesario hacer una endoscopía. ¿Y cuándo sería eso, doctora? Bueno, primero la tendría que mandar con mi colega Naomi, la nutrióloga, porque veo que presenta un caso de obesidad. No puede ser. Sí, entonces ella le va a dar una dieta, le va a decir las medidas que puede tomar para esto. Bueno, la endoscopía es un proceso en el que nos permite ver dentro de su cuerpo a través de la cámara. Pues esto lo haremos después de que vaya con ella. Ok, doctora, muchísimas gracias. No, de nada. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Aranza, vengo por recomendación de su gran amiga y colega, la doctora Mariana. La gastroenteróloga, sí, claro. Bueno, ¿a qué viene hoy? Verá. ¿Por qué la mandó mi colega? Claro, yo le digo el por qué. Ella me recomendó que antes de hacer la endoscopía debería que venir con usted primero porque resulta que tengo obesidad. Sí, pues... A ver, vamos a checar eso. ¿Me podría decir su peso? Claro que sí. 119. ¿Hay algún problema, doctora? No, es que me acordé de un chiste que me contó la gastroenteróloga también. Es bien chistosa. A ver, bueno, vamos a checar. Entonces, ¿cuánto mide? 1,60. No puede ser, déjeme hacer mi cálculo. ¿Hay algún problema? Déjame ver. Usted tiene obesidad extrema. Ok. Bueno, esto se puede resolver, ¿no? Primero que nada, tenemos que entender qué es la obesidad, ¿no? Claro. Entonces, un peso, lo que le acabo de sacar, digamos que es el índice de masa corporal. Entonces, si es más de 30, pues tiene obesidad. El de usted es 45, lo cual, pues, es muy preocupante. Muy preocupante, ni modo. Puedo ver. Sí. Entonces, la obesidad es una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, ya que pues los alimentos que ingerimos pues se deben de gastar. Bueno, entonces, como le estaba explicando, tenemos que gastar todas las calorías que ingerimos. Y aquí lo que pasa es que yo creo que usted ingirió muchas calorías hipocalóricas, muchas hipocalóricas. Como grasas, todo eso. Entonces, pero no hizo mucha actividad. ¿Estoy en esto correcta? Pues, ¿Usted practica algún deporte? ¿Puede subo las escaleras de mi casa. Entonces, ¿en qué estaba? 61. Exactamente. ¿Usted puede realizar algún deporte?
Pues recientemente no, por mi problema en las rodillas. Me duele bastante. No, esto es un síntoma de la obesidad y usted debió de venir antes. Cuando empieza a tener mucho peso, sus huesos no pueden soportar el peso que tiene de su masa corporal. Entonces, pues por eso le duele la rodilla, las articulaciones y todo esto, etc. Sí, me cuesta trabajo. Pues sí, me imagino. Entonces, lo que puede causar esta obesidad son infartos, hipertensión, diabetes, osteoartritis, las fracturas, porque usted se puede fracturar los huesos ya que pues, no aguantan ¿cómo se llama? El peso de su panza. Puede también ocasionar cáncer de mama, colon y endometrio. Wow, demasiadas enfermedades. Bastante, yo creo que debió de venir antes. Pero bueno, le vamos a recetar una buena dieta, que una dieta hipocalórica, sin tantas carbohidratos. Trataremos de quitar todas las grasas. No lo puedo quitar todo, pero vamos a tratar de, en vez de que sea, por ejemplo, aceite del natural el que use usted de cocina normal, vamos a tratar de cambiarlo a uno más natural, como de oliva o oliva extra virgen, ¿no? Ok. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Ok. Y acuérdese que la alimentación no es lo mismo que la nutrición. Acuérdese que la alimentación es ingerir alimentos nada más para ingerirlos. Y la nutrición es realmente aprovechar esos alimentos. Wow, qué interesante. Espero que se le quede grabado. Sí, ya para sé. que yo pueda ver una mejoría en usted. No se preocupe. En cerca de 1 mes o 2 meses, yo creo que con su situación, como en 4 meses, voy a ver la mejora, pero no hay problema. Correcto. Muchísimas gracias, doctora. Yo me retiro y gracias por su servicio. Oye, ese Aranza, wow, ha bajado muchísimo de peso. Sí, que consejo. exactamente, ha seguido su dieta. Bien por ella. Qué bueno. Hola, soy el Dr. David y les voy a hablar sobre el sistema excretor renal. Su principal característica es que se encarga de eliminar desechos metabólicos, urea, ácido úrico, creatinina, sodio, etc. y agua. El sistema excretor se encuentra conformado por las venas renales, los riñones, las arterias renales, los uréteres, la vejiga urinaria y por último la uretra. El riñón se encuentra en la región posterior del abdomen, tiene 10 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. Su principal función es la eliminación de líquidos y desechos metabólicos en forma de orina, además de la regulación de la presión arterial. El uréter se puede decir que es la cadena que une al riñón con la vejiga, pero en realidad es un tubo muscular. En él se pueden formar litios o cálculos renales ocasionados por un cólico renal. La vejiga urinaria es una bolsa muscular flexible. En ella almacena la orina, almacena entre unos 300 y 500 mililitros de orina en condiciones normales. En su parte inferior tiene un cuello o esfínter. Y por último, vamos a hablar de la uretra, que es un tubo elástico que transporta la orina de la vejiga al exterior. En las mujeres es más corta que en los hombres. Ahora, les voy a hablar de la nefrona. ¿Qué es la nefrona? Bueno, en ella se da la formación de la orina. Primero, la nefrona es la unidad funcional del riñón que se encarga de filtrar el plasma. En ella se da la diuresis, que es la producción de orina por los riñones. Está conformada por un conjunto de vasos capilares. La nefrona tiene la capacidad de filtrar moléculas pequeñas, urea, ácido úrico, creatinina, aminoácidos, glucosa, etc. Y aparte lleva el control de la producción hormonal, o hormona antidiurética o ADH. Ahora, esta última parte es que conforma la nefrona. Está el glomerulo, en el cual se filtra la sangre, la cápsula de Bowman, que recibe el filtrado del glomerulo. El túbulo proximal es la primera reabsorción de moléculas. La asa de Ende concentra la orina e incrementa la producción de la orina. Túbulo distal reabsorbe sodio, potasio, entre otras sustancias. Y por último, el túbulo colector recolecta la orina de varias nefronas.
De acuerdo con el Consejo Mexicano de Nefrología, alrededor de 10 millones de personas en nuestro país viven con alguna enfermedad de los riñones y se calcula que cada año 130,000 pacientes son diagnosticados con este padecimiento. Los riñones son dos órganos pequeños con forma de frijol, ubicados en la parte posterior del torso, debajo de las costillas inferiores. Si bien las personas nacen con dos riñones, el cuerpo puede funcionar perfectamente con un solo riñón sano. La función del riñón incluye filtrar los desechos de la sangre, compensar el contenido líquido del cuerpo, regular la presión arterial y reproducción de glóbulos rojos. Cuando los riñones se lesionan debido a una enfermedad, infecciones, presión arterial alta y controlable o complicaciones por diabetes mellitus, no pueden funcionar normalmente. Si se desarrolla una insuficiencia renal, es posible que se recomiende el trasplante de riñón para reemplazar el riñón lesionado por uno sano proveniente de un donante. El riñón donado puede ser de un donante vivo o de un donante que ha fallecido recientemente, al igual que en cualquier trasplante de órganos. El receptor del riñón deberá seguir un tratamiento con medicamentos de por vida para suprimir la respuesta inmune y evitar que el sistema inmunológico del cuerpo rechace el riñón trasplantado. Existen diversas complicaciones asociadas con este proceso que deben realizarse con el médico previamente a la cirugía. Se dice que el cuerpo tiene un 60% de agua en total. En este se divide en hombres, que cuenta con 60%, mujeres con 50%, lactantes con 65% y neonatos con 75%. En eso se divide el líquido intracelular y el líquido extravascular, en el que el primero es de 40% y el segundo es de 20%. Y el líquido extracelular se divide en líquido intersticial, plasma sanguíneo y líquido transcelular. Este es el ejemplo de una persona de 70 kilogramos, pero puede variar mucho el sexo, la edad, ya que en los neonatos son más y en las personas más grandes son menos. El tejido muscular del cuerpo está constituido por tres tipos de células: las musculares, las cardíacas y las lisas. Tienen la función de convertir la energía biológica y de generar fuerza, ya sea para movilizar el cuerpo, bombear la sangre, movilizar los alimentos, producir calor o dar estabilidad. Existen tres tipos de tejido muscular: el músculo esquelético, que está constituido por fibras de aspecto estirado, que son cilíndricas, pueden medir entre 10 y 30 centímetros de longitud. No obstante, algunos músculos con constante movimiento también pueden ser controlados de manera consciente. El músculo cardíaco son fibras que actúan de manera involuntaria, es decir, su contracción y relajación no se controla conscientemente. Este músculo constituye la mayor parte de las paredes del corazón. El músculo liso son las células, pero tienen un tejido fusioniforme. Este tejido, al igual que el tejido cardíaco, actúa de manera involuntaria. El tejido muscular, al contraerse y relajarse, permite realizar funciones de producir movimientos corporales y estabilizar la posición, almacenar y movilizar sustancias en el organismo, y la termogénesis, es decir, generar calor. Para lograr estas funciones, el tejido muscular debe poseer ciertas características: contractibilidad, extensibilidad, excitabilidad eléctrica y elasticidad. Las fibras musculares tienen una membrana llamada sarcolema, que es como una vaina que rodea los núcleos de la fibra. Esta vaina penetra desde la superficie hasta el centro de la fibra, denominada túbulos T. Dentro del sarcolema se encuentra el sarcoplasma, que es el citoplasma de la fibra. Posee glucógeno utilizado para la síntesis de ATP y mioglobina. Dentro del sarcoplasma también se encuentran las miofibrillas, las cuales son orgánulos contráctiles del músculo esquelético que se extienden a lo largo de toda la fibra muscular. Las miofibrillas están formadas por filamentos, que de acuerdo a su diámetro se clasifican en filamentos finos,
y en filamentos gruesos. De ahí nos pasamos a la fascia superficial. Separa los músculos de la piel, se compone de tejido conectivo y tejido adiposo. Esta fascia almacena la mayor parte de los triglicéridos del cuerpo, actuando como aislante. Fascia profunda. Es tejido conectivo denso e irregular, el cual mantiene juntos a los músculos con funciones similares. De esta fascia se derivan 3 capas de tejido: el epimicio, el perimicio y el endomicio. Estas 3 capas al unirse forman los tendones. Cuando el tendón es una lámina fina y ancha se le denomina aponeurosis, que también se encarga de unir a los músculos a otras estructuras o entre ellos mismos. La respiración celular anaerobia se activa al terminarse la fosfocreatina en el músculo y provee de ATP durante 30 a 40 segundos. La respiración celular no requiere de O0. Lo que utiliza es la glucosa. En esta vía la glucosa se oxida y forma 2 moléculas de piruvato, lo que produce una ganancia de 2 moléculas de ATP y producción de ácido láctico. La respiración celular aerobia es cuando la contracción muscular se prolonga por más de 1 minuto y se activa esta vía, lo cual produce más ATP, aunque es más lenta que glicosis. Obtiene alrededor de 36 moléculas de ATP de una molécula de glucosa y más de 100 moléculas de APT de una molécula de ácido graso. Esta respiración, para su función, consiste en que el piruvato formado en la glicosis ingresa a la mitocondria, en donde se realiza una serie de reacciones produciendo las moléculas de ATP. La estructura que une a los músculos y que moviliza el cuerpo es la estructura ósea, la cual, como su nombre lo indica, está formado por tejido óseo. Esta estructura, además de permitir el movimiento, sostiene el organismo, protege a los órganos vitales, produce células sanguíneas, almacena triglicéridos y permite el recambio de minerales. El hueso está constituido por un 25% de agua, un 25% de fibras de colágeno y en un 50% de sales minerales. El tejido óseo está formado por las siguientes células: las citogénicas, los osteoblastos, que estas células se van rodeando de matriz osteoide y se quedan atrapadas en sus secreciones, se convierten en ostocitos, las cuales son las células maduras que se encargan del metabolismo mediante el intercambio de nutrientes y productos metabólicos con la sangre. Los osteoclastos se encargan de la resorción que permite el crecimiento, mantenimiento y reparación del hueso. Están implicadas en la regularización de las concentraciones de calcio en la sangre, lo cual lo llevan a cabo mediante la respuesta a ciertas hormonas. El tejido óseo constantemente es reemplazado por hueso nuevo. Este proceso permite, entre otras cosas, regular el calcio en la sangre. Se logra mediante las siguientes hormonas: la paratiroidea, que es secretada por la glándula paratides; la calcitonina, que es secretada por la glándula tiroides; la vitamina D, que sintetiza en la piel y se ingiere en los alimentos y posteriormente se metaboliza en el hígado, riñón, produciendo calcidiol y calcitriol. Ahora veremos la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad asociada con la pérdida de matriz ósea, ya que los osteoclastos están más activos que los osteoblastos, provocando que se reduzca la masa ósea. La osteoporosis puede observarse después de los 35 años y es más frecuente en las mujeres. Los factores de riesgo que se han asociado a la osteoporosis son ser mujer mayor de 50 años, antecedentes de familiares con osteoporosis, uso de esteroides, anticonvulsionantes, pobre ingesta de calcio, anorexia o bulimia, artritis reumatoide y la ingesta excesiva de cafeína, por lo menos 4 tazas al día. Los alimentos que contienen vitamina D, como el salmón, el atún, la macarela, los aceites de pescado, el hígado y yema de huevo, y algunos que contienen calcio son los lácteos, sardinas, legumbres, verduras, frutas, frutos y frutos secos, son de vital importancia.
El ejercicio físico forma parte de un estilo de vida saludable, el cual se debe fomentar. No obstante, hay algunos aspectos que son necesarios considerar al realizar un ejercicio o practicar algún deporte. La unidad motora se encuentra formada por una motoneurona y las fibras musculares que estimula. Cada fibra muscular tiene solo una unión neuromuscular, pero cada neurona se puede ramificar y tener uniones con muchas fibras musculares, en promedio 150. Los músculos que realizan movimientos finos o precisos están constituidos por unidades motoras pequeñas, y los músculos que requieren mayor tensión y no tanta precisión constan de unidades motoras grandes. Al activarse la unidad motora se produce una contracción, la cual tiene 3 periodos: periodo de latencia, de contracción y relajación. El reclutamiento de unidades motoras es el proceso mediante el cual aumenta el número de unidades, y esta activación no ocurre en un mismo tiempo, ya que mientras unas se contraen, otras permanecen relajadas. Con este patrón se activa de demora la factiva muscular y los movimientos son uniformes y no bruscos. Las contracciones que se producen se clasifican en isotónica, que es la tensión en constante y la longitud varía. Este tipo de contracción se utiliza al movilizar el cuerpo o desplazar objetos. Por otro lado, está la isométrica. Se genera tensión, pero el músculo no cambia de longitud. Esta contracción se utiliza para mantener la postura y sostener objetos en una posición fija. Practicar algún deporte conlleva riesgos, la mayoría de ellos asociados a una mala técnica, dependiendo del tiempo en el que surgen las lesiones. Puede haber de 2 tipos, las cuales son agudas, que se presentan durante la práctica del deporte y están asociadas generalmente a accidentes como traumatismos contra otras personas, suelo u objetos. En este tipo de lesiones se encuentran las fracturas, heridas, contusiones y luxaciones. Y por otro lado, las crónicas, o por sobrecarga, que son aquellas por la repetición del movimiento al correr o lanzar cosas. Estas lesiones se desarrollan durante periodos prolongados. Algunas de estas lesiones se ven en los huesos, tendones o cartílagos. Las heridas son lesiones con pérdida de la continuidad del tejido, y hay 4 tipos de ellas: las abrasivas, cortantes, punzantes y contundentes. Las abrasivas son aquellas que se producen por fricción, las cortantes por objetos afilados, punzante por objetos con punta como clavos o varillas, y contundentes provocadas por objetos romos como las piedras. Así también hay contusiones, que son las lesiones deportivas más frecuentes, causadas por traumatismos, que son golpes directos que provocan inflamación y sangrado. La distensión se presenta cuando el músculo es sometido a un estiramiento exagerado, ya sea por actividad física, esfuerzo excesivo, calentamiento inadecuado o falta de flexibilidad. El esguince, cuando los ligamentos que mantienen la estabilidad de las articulaciones son forzados y se destienden o rompen. Es causado porque las articulaciones son forzadas a realizar movimientos para los que no están diseñados o listos, ya sea de forma aguda o crónica. La luxación, cuando los huesos se desplazan fuera de la articulación debido a un movimiento forzado o a un traumatismo. Y la fractura es la pérdida de continuidad ósea. Se produce cuando se aplica una fuerza que excede la fuerza del hueso. Puede ser por mecanismos directos o indirectos, a distancia de donde se produjo la fractura, tales como tracción, compresión y rotación. Como ya sabemos, existen diversas sustancias, tanto naturales como sintéticas, que son utilizadas por los deportistas para mejorar su rendimiento. Sin embargo, existen algunas que están prohibidas. A continuación mencionaré los que son estimulantes, que son sustancias que se utilizan para mejorar el rendimiento, provocan elevación de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, por lo que los deportistas pueden esforzarse más allá de lo normal. Estas sustancias son adictivas, ya que también provocan sensación de euforia y omnipotencia. Los narcóticos son sustancias que quitan el dolor y producen sensación de euforia y omnipotencia. Esteroides anabólicos utilizados para incrementar la masa muscular. La eritropoyetina es una hormona que se produce en el riñón y se encarga de estimular la producción de eritrocitos, por lo que mejora el transporte de oxígeno a todos los órganos del cuerpo. La hormona del crecimiento promueve el desarrollo de los músculos y huesos durante la adolescencia.
En los adultos ayuda para el metabolismo de la grasa y estimula la producción de eritrocitos. La B-agonistas son utilizados para mejorar el anabolismo de las proteínas, incrementa la masa muscular. Los efectos colaterales se presentan son incrementos de la frecuencia cardíaca, temblor e insomnio. Y podemos decir que una vez que nuestros deportistas, o incluso nosotros, por querer vernos bien o tener un mejor rendimiento, podemos caer en vicios, ya que como lo he mencionado antes, estos tienen sustancias que se vuelven adictivas. Por lo tanto, no es bueno consumirlas.